El domingo de Pentecostés, cuando levantó la manta para ver el cadáver de Jeremías de Saint-Amour, el doctor Urbino tuvo la revelación de algo que le había sido negado hasta entonces. En sus navegaciones más lúcidas, de médico y de creyente. Fue como si después de tantos años de familiaridad con la muerte, después de tanto combatirla y manosearla por el derecho y al revés, aquella hubiera sido la primera vez en que se atrevió a mirarla a la cara, y también ella lo estaba mirando. No era el miedo de la muerte, no, el miedo estaba dentro de él desde hacía muchos años. Convivía con él, era otra sombra sobre su sombra. Desde una noche en que despertó turbado por un mal sueño y tomó conciencia de que la muerte no era solo una probabilidad permanente, como lo había sentido siempre, sino una realidad inmediata. En cambio, lo que había visto aquel día era la presencia física de algo que hasta entonces no había pasado de ser una certidumbre de la imaginación. Se alegró de que el instrumento de la divina providencia para aquella revelación sobrecogedora hubiera sido Jeremías de Saint-Amour, a quien siempre tuvo como un santo que ignoraba su propio estado de gracia. Pero cuando la carta le reveló su identidad verdadera, su pasado siniestro, su inconcebible poder de artificio, sintió que algo definitivo y sin regreso había ocurrido en su vida. Sin embargo, Fermina Daza no se dejó contagiar por su humor sombrío. Él lo intentó, desde luego, mientras ella lo ayudaba a meter las piernas en los pantalones y le cerraba la larga botonadura de la camisa. Pero no lo consiguió porque Fermina Daza no era fácil de impresionar, y menos con la muerte de un hombre que no amaba. Sabía apenas que Jeremías de Saint-Amour era un inválido de muletas y a quien nunca había visto, que había escapado a un pelotón de fusilamiento en alguna de las tantas insurrecciones de alguna de las tantas islas de las Antillas, que se había hecho fotógrafo de niños por necesidad y llegó a ser el más solicitado de la provincia, y que le había ganado una partida de ajedrez a alguien que ella recordaba como Torremolinos, pero que en realidad se llamaba Capablanca. Pues no era más que un prófugo de Cayena, condenado a cadena perpetua por un crimen atroz, dijo el doctor Urbino. Imagínate que hasta había comido carne humana. Le dio la carta cuyos secretos quería llevarse a la tumba, pero ella guardó los pliegos doblados en el tocador y sin leerlos, y cerró la gaveta con llave. Estaba acostumbrada a la insondable capacidad de asombro de su esposo, a sus juicios excesivos que se volvían más enrevesados con los años, a una estrechez de criterio que no se compadecía con su imagen pública. Pero aquella vez había rebasado sus propios límites. Ella suponía que su esposo no apreciaba a Jeremías de Saint-Amour por lo que había sido antes, sino por lo que empezó a hacer desde que llegó sin más prendas encima que su mochila de exiliado, y no podía entender por qué lo concernaba de aquel modo la revelación tardía de su identidad. No comprendía por qué le parecía abominable que hubiera tenido una mujer escondida, si ese era un hábito atávico de los hombres de su clase. Incluso él, en un momento ingrato, y además le parecía una desgarradora prueba de amor que ella le hubiera ayudado a consumar su decisión de morir. Dijo: si tú también decidieras hacerlo por razones tan serias como las que él tenía, mi deber sería hacer lo mismo que ella. El doctor Urbino se encontró una vez más en la encrucijada de incomprensión simple que lo había exasperado durante medio siglo. No entiendes nada, dijo. Lo que me indigna no es lo que fue ni lo que hizo, sino el engaño en que nos mantuvo a todos durante tantos años. Sus ojos empezaron a anegarse de lágrimas fáciles, pero ella fingió ignorarlo. Hizo bien, replicó.
Si hubiera dicho la verdad, ni tú, ni esa pobre mujer, ni nadie en este pueblo lo hubiera querido tanto como lo quisieron. Le abrochó el reloj de leontina en el ojal del chaleco, le remató el nudo de la corbata y le puso el prendedor de topacio. Luego le secó las lágrimas y limpió la barba llorada con el pañuelo húmedo de agua florida y se lo puso en el bolsillo del pecho, con las puntas abiertas como una magnolia. Las 11 campanadas del reloj de péndulo resonaron en el estanque de la casa. Apúrate, dijo ella, llevándolo del brazo, vamos a llegar tarde. Aminta de Shams, esposa del doctor Lácides Olivela, y sus 7 hijas, a cual más diligente lo habían previsto todo, para que el almuerzo de las bodas de plata fuera el acontecimiento social del año. La residencia familiar en pleno centro histórico era la antigua Casa de la Moneda, desnaturalizada por un arquitecto florentino que pasó por aquí como un mal viento de renovación y convirtió en basílicas de Venecia a más de 4 reliquias del siglo XVII. Tenía 6 dormitorios, 2 salones para comer y recibir, amplios y bien ventilados, pero no lo bastante para los invitados de la ciudad, además de los muy selectos que vendrían de afuera. El patio era igual al claustro de una abadía, con una fuente de piedra que cantaba en el centro y canteros de heliótropos que perfumaban la casa al atardecer. Pero el espacio de las arcadas no era suficiente para tantos apellidos tan grandes, así que decidieron hacer el almuerzo en la quinta campestre de la familia, a 10 minutos en automóvil por el Camino Real, que tenía una fanegada de patio y enormes laureles de la India, y nenúfares criollos en un río de aguas mansas. Los hombres del mesón de don Sancho, dirigidos por la señora Olivela, pusieron toldos de lona de colores en los espacios sin sombra y armaron bajo los laureles un rectángulo con mesitas para 122 cubiertos, con manteles de lino para todos y ramos de rosas del día en la mesa de honor. Construyeron también una tarima para una banda de instrumentos con viento con un programa restringido de contradanzas y valses nacionales, y para un cuarteto de cuerdas de la Escuela de Bellas Artes, que era una sorpresa de la señora Olivela, para el maestro venerable de su marido, que había de presidir el almuerzo. Aunque la fecha no correspondía en rigor con el aniversario de la graduación, escogieron el domingo de Pentecostés para magnificar el sentido de la fiesta. Los preparativos habían empezado 3 meses antes, por temor de que algo indispensable se quedara sin hacer por falta de tiempo. Hicieron traer las gallinas vivas de la Ciénaga de Oro y famosas en todo el litoral, no solo por su tamaño y su delicia, sino porque en los tiempos de la colonia picoteaban en tierra de aluvión y les encontraban en la molleja piedrecitas de oro puro. La señora de Olivela, en persona, acompañada por algunas de sus hijas y de la gente de su servicio, subía a bordo de los transatlánticos de lujo a escoger lo mejor de todas partes para honrar los méritos del esposo. Todo lo había previsto, salvo que la fiesta era un domingo de junio en un año de lluvias tardías. Cayó en la cuenta de semejante riesgo en la mañana del mismo día, cuando salió para la misa mayor y se asustó con la humedad del aire, y vio que el cielo estaba denso y bajo, y no se alcanzaba a ver el horizonte del mar. A pesar de esos signos aciagos, el director del observatorio astronómico con quien se encontró en la misa le recordó que en la muy azarosa historia de la ciudad, aún en los inviernos más crueles, no había llovido nunca el día de Pentecostés. Sin embargo, al toque de las 12, cuando ya muchos de los invitados tomaban los aperitivos al aire libre, el estampido de un trueno solitario hizo temblar la tierra, y un viento de mal mar desbarató las mesas y se llevó los toldos por el aire, y el cielo se desplomó en un aguacero de desastre.
El doctor Juvenal Urbino alcanzó a llegar a duras penas en el desorden de la tormenta junto con los últimos invitados que encontró en el camino, y quería ir como ellos desde los coches hasta las casas saltando por las piedras a través del patio enchumbado, pero terminó por aceptar la humillación de que los hombres de don Sancho lo llevaran en brazos bajo un palio de lonas amarillas. Las mesas separadas habían sido dispuestas de nuevo, como mejor se pudo en el interior de la casa. Hasta en los dormitorios y los invitados no hacían ningún esfuerzo por disimular su humor de naufragio. Hacía un calor de caldera, de barco, pues habían tenido que cerrar las ventanas para impedir que se metiera la lluvia sesgada por el viento. En el patio, cada lugar de la mesa tenía una tarjeta con el nombre de invitado y estaba previsto un lado para los hombres y otro para las mujeres, como era la costumbre. Pero las tarjetas con los nombres se confundieron dentro de la casa y cada quien se sentó como pudo en una promiscuidad de fuerza mayor que al menos por una vez contrarió nuestras supersticiones sociales. En medio del cataclismo, Aminta de Olivela parecía estar en todas partes al mismo tiempo, con el cabello empapado y el vestido espléndido, salpicado de fango, pero sobrellevaba la desgracia con la sonrisa invencible que había aprendido de su esposo para no darle gusto a la adversidad. Con la ayuda de las hijas forjadas en la misma fragua, logró hasta donde fue posible preservar los lugares de la mesa de honor con el doctor Juvenal Urbina en el centro y el arzobispo Obdulio y Rey a su derecha. Fermina Daza se sentó junto a su esposo, como solía hacerlo por temor de que se quedara dormido durante el almuerzo o se derramara la sopa en la solapa. El puesto de enfrente lo ocupó el doctor Lacides Olivela, un cincuentón con aires femeninos, muy bien conservado, cuyo espíritu festivo no tenía ninguna relación con sus diagnósticos certeros. El resto de la mesa quedó completo con las autoridades provinciales y municipales y la reina de la belleza del año anterior que el gobernador llevó del brazo para sentarla a su lado. Aunque no era costumbre exigir en las invitaciones un atuendo especial, y a menos para un almuerzo campestre, las mujeres llevaban traje de noche con aderezos de piedras preciosas y la mayoría de los hombres estaban vestidos de oscuro, con corbata negra, y algunos con levitas de paño. Solo los de mucho mundo, y entre ellos el doctor Urbino, llevaban sus trajes cotidianos. En cada puesto había una copia del menú, impreso en francés y con viñetas doradas. La señora de Olivela, asustada por los estragos del calor, recorrió la casa suplicando que se quitaran las chaquetas para almorzar, pero nadie se atrevió a dar el ejemplo. El arzobispo le hizo notar al doctor Urbino que aquel era, en cierto modo, un almuerzo histórico. Allí estaban por primera vez juntos en una misma mesa, cicatrizadas las heridas y disipados los rencores, los dos bandos de las guerras civiles que habían ensangrentado el país desde la independencia. Este pensamiento coincidía con el entusiasmo de los liberales, sobre todo los jóvenes, que habían logrado elegir un presidente de su partido después de 45 años de hegemonía conservadora. El doctor Urbino no estaba de acuerdo. Un presidente liberal no le parecía ni más ni menos que un presidente conservador, solo que peor vestido. Sin embargo, no quiso contrariar al arzobispo, aunque le habría gustado señalarle que nadie estaba en aquel almuerzo por lo que pensaba, sino por los méritos de su alcurnia, y había estado siempre por encima de los azares de la política y los horrores de la guerra. Visto así, en efecto, no faltaba nadie. El aguacero cesó de pronto, como había empezado, y el sol se encendió de inmediato en el cielo sin nubes. Pero la borrasca había sido tan violenta que arrancó de raíz algunos árboles, y el remanso desbordado convirtió el patio en un pantano. El desastre mayor había sido en la cocina. Varios fogones de leña habían sido armados con ladrillos en la parte de atrás de la casa, al aire libre, y apenas si habían tenido tiempo los cocineros de poner los calderos a salvo de la lluvia.
Perdieron un tiempo de urgencia achicando la cocina inundada e improvisando nuevos fogones en la galería posterior. Pero a la 1 de la tarde estaba resuelta la emergencia y solo faltaba el postre encomendado a las monjas de Santa Clara, que se habían comprometido a mandarlo antes de las 11. Se temía que el arroyo del Camino Real se hubiera salido de madre, como ocurría en inviernos menos severos, y en ese caso no sería posible contar con el postre antes de 2 horas. Tan pronto como escampó, abrieron las ventanas y la casa se refrescó con el aire purificado por el azufre de la tormenta. Luego ordenaron que la banda ejecutara el programa de valses en la terraza del pórtico, pero solo sirvió para aumentar la ansiedad porque la resonancia de los cobres dentro de la casa obligaba a conversar a gritos. Cansada de esperar, sonriendo al borde de las lágrimas, Aminta de Olivela dio la orden de servir el almuerzo. El grupo de la Escuela de Bellas Artes inició el concierto, en medio de un silencio formal que alcanzó para los compases iniciales de la chassée de Mozart, a pesar de las voces cada vez más altas y confusas, y del estorbo de los criados negros de don Sancho que apenas si cabían por entre las mesas con las fuentes humeantes. El doctor Urbino logró mantener un canal abierto para la música hasta el final del programa. Su poder de concentración disminuía año tras año, hasta el punto de que debía anotar en un papel cada jugada de ajedrez para saber por dónde iba. Sin embargo, todavía le era posible ocuparse de una conversación seria sin perder el hilo de un concierto, aunque sin llegar a los extremos magistrales de un director de orquesta alemán, grande amigo suyo en sus tiempos de Austria, que leía la partitura de Don Giovanni mientras escuchaba Tannhäuser. La segunda pieza del programa, que fue La muerte y la doncella de Schubert, le pareció ejecutada con un dramatismo fácil. Mientras la escuchaba a duras penas, a través del ruido nuevo de los cubiertos en los platos, mantenía la vista fija en un muchacho de rostro sonrosado, que lo saludó con una inclinación de cabeza. Lo había visto en alguna parte, sin duda, pero no recordaba dónde. Le ocurría con frecuencia, sobre todo con los nombres de las personas, aún de las más conocidas o con una melodía de otros tiempos, y esto le provocaba una angustia tan espantosa que una noche hubiera preferido morir que soportarla hasta el amanecer. Estaba a punto de llegar a ese estado cuando un fogonazo caritativo le alumbró la memoria. El muchacho había sido alumno suyo el año anterior. Se sorprendió de verlo allí en el reino de los elegidos, pero el doctor Olivela le recordó que era el hijo del ministro de Higiene, que había venido a preparar una tesis de medicina forense. El doctor Juvenal Urbino le hizo un saludo alegre con la mano y el joven médico se puso de pie y le respondió con una reverencia. Pero ni entonces ni nunca cayó en la cuenta de que era el practicante que había estado con él esa mañana en la casa de Jeremías de Saint-Amour. Aliviado por una victoria más sobre la vejez, se abandonó al lirismo diáfano y fluido de la última pieza del programa que no pudo identificar. Más tarde, el joven chelista del conjunto, que acababa de regresar de Francia, le dijo que era el cuarteto de cuerdas de Gabriel Fauré, a quien el doctor Urbino no había oído nombrar siquiera, a pesar de que siempre estuvo muy alerta a las novedades de Europa. Pendiente de él, como siempre, pero sobre todo cuando lo veía ensimismado en público, Fermina Daza dejó de comer y puso su mano terrestre sobre la suya. Le dijo: «Ya no pienses más en eso». El doctor Urbino se sonrió desde la otra orilla del éxtasis y fue entonces cuando volvió a pensar en lo que ella temía. Se acordó de Jeremías de Saint-Amour expuesto a esa hora dentro del ataúd con su falso uniforme de guerrero y sus condecoraciones de utilería, bajo la mirada acusadora de los niños de los retratos. Se volvió hacia el arzobispo para darle la noticia del suicidio, pero ya la conocía.
Se había hablado mucho de eso después de la misa mayor e inclusive había recibido una solicitud del coronel Jerónimo Argote en nombre de los refugiados del Caribe, para que fuera sepultado en tierra consagrada. Dijo, la solicitud misma me pareció una falta de respeto. Luego, en un tono más humano, preguntó si se conocía la causa del suicidio. El doctor Urbino le contestó con una palabra correcta que creyó haber inventado en ese instante, gerontofobia. El doctor Olivella, pendiente de sus invitados más próximos, los desatendió un instante para terciar en el diálogo de su maestro. Dijo, es que no sea por, es que no sea por amor. El doctor Urbino no se sorprendió de reconocer sus propios pensamientos en los del discípulo predilecto. Y peor aún, dijo, fue con cianuro de oro. Al decirlo, sintió que la compasión había vuelto a prevalecer sobre la amargura de la carta y no se lo agradeció a su mujer, sino a un milagro de la música. Entonces le habló al arzobispo del santo laico que él había conocido en sus lentos atardeceres de ajedrez. Le habló de la consagración de su arte a la felicidad de los niños, de su rara erudición sobre todas las cosas del mundo, de sus hábitos espartanos, y él mismo se sorprendió de la limpieza de alma con que había logrado separarlo de pronto y por completo de su pasado. Le habló luego al alcalde de la conveniencia de comprar el archivo de placas fotográficas para conservar las imágenes de una generación que acaso no volvería a ser feliz fuera de sus retratos, y en cuyas manos estaba el porvenir de la ciudad. El arzobispo se había escandalizado de que un católico militante y culto se hubiera atrevido a pensar en la santidad de un suicida, pero estuvo de acuerdo con la iniciativa de archivar los negativos. El alcalde quiso saber a quién había que comprárselos. El doctor Urbino se quemó la lengua con la brasa del secreto, pero logró soportarlo sin delatar a la heredera clandestina de los archivos. Dijo, yo me encargo de eso. Y se sintió redimido por su propia lealtad con la mujer que había repudiado 5 horas antes. Fermina Daza lo notó y le hizo prometer en voz baja que asistiría al entierro. Por supuesto que lo haría, dijo él, aliviado. Ni más faltaba. Los discursos fueron breves y fáciles. La banda de viento inició un aire populachero no previsto en el programa. Y los invitados se paseaban por las terrazas en espera de que los hombres del mesón de don Sancho acabaran de desaguar el patio, por si alguien se animaba a bailar. Los únicos que permanecían en la sala eran los invitados de la mesa de honor, celebrando que el doctor Urbino se había tomado de un golpe en el brindis final una media copita de brandy. Nadie recordaba que lo hubiera hecho antes, salvo con una copa de vino de gran clase para acompañar un plato muy especial. Pero el corazón se lo había pedido aquella tarde y su debilidad estaba bien recompensada. Otra vez, al cabo de tantos y tantos años, tenía ganas de cantar. Lo hubiera hecho sin duda a instancias del joven chelista que se ofreció para acompañarlo, de no haber sido porque un automóvil de los nuevos atravesó de pronto el lodazal del patio, salpicando a los músicos y alborotando a los patos en los corrales con su corneta de pato, y se detuvo frente al pórtico de la casa. El doctor Marco Aurelio Urbino Daza y su esposa descendieron muertos de risa llevando en cada mano una bandeja cubierta con paños de encaje. Otras bandejas iguales estaban en los asientos suplementarios y hasta en el piso junto al chofer. Era el postre tardío. Cuando cesaron los aplausos y las rechiflas de burla cordiales, el doctor Urbino Daza explicó en serio que las Clarisas le habían pedido el favor de llevar el postre desde antes de la tormenta, pero se había devuelto el camino real porque alguien le dijo que se estaba incendiando la casa de sus padres. El doctor Juvenal Urbino alcanzó a asustarse sin esperar a que el hijo terminara el relato.
pero su esposa le recordó a tiempo que él mismo había ordenado llamar a los bomberos para que cogieran el loro. Aminta de Olivela, radiante, decidió servir el postre en las terrazas, aún después del café. Pero el doctor Juvenal Urbino y su esposa se fueron sin probarlo, porque apenas había tiempo para que él hiciera una siesta sagrada antes del entierro. La hizo, pero breve y mal, porque de regreso a casa encontró que los bomberos habían causado estragos casi tan graves como los del fuego. Tratando de asustar al loro, habían desplumado un árbol con las mangueras de presión y un chorro mal dirigido se metió por las ventanas del dormitorio principal y causó daños irreparables en los muebles y los retratos de abuelos ignotos colgados en la pared. Los vecinos habían acudido cuando oyeron la campana del camión de bomberos creyendo que era un incendio. Y si no ocurrieron trastornos peores fue porque los colegios estaban cerrados en domingo. Cuando se dieron cuenta de que no alcanzarían al loro, ni con las escaleras añadidas de los bomberos habían empezado a destrozar las ramas a machetazos. Y solo la aparición oportuna del doctor Urbino Daza impidió que los mutilaran hasta el tronco. Había dejado dicho que volverían después de las 5 por si los autorizaban a podarlo y de paso embarraron la terraza anterior y la sala. Y desgarraron una alfombra turca que era la preferida de Fermina Daza. Desastres inútiles, además, porque la impresión general era que el loro había aprovechado el desorden para escapar por los patios vecinos. En efecto, el doctor Urbino estuvo buscándolo entre las frondas, pero no tuvo respuesta en ningún idioma, ni con silbidos y canciones, así que lo dio por perdido y se fue a dormir casi a las 3. Antes disfrutó del placer instantáneo de la fragancia de jardín secreto de su orina purificada por los espárragos tibios. Lo despertó la tristeza, no la que había sentido en la mañana ante el cadáver del amigo, sino la niebla invisible que le saturaba el alma después de la siesta y que él interpretaba como una notificación divina de que estaba viviendo sus últimos atardeceres. Hasta los 50 años no había sido consciente del tamaño y el peso y el estado de sus vísceras. Poco a poco, mientras yacía con los ojos cerrados, después de la siesta diaria, había ido sintiéndolas dentro, una a una, sintiendo hasta la forma de su corazón, insomne, su hígado misterioso, su páncreas hermético, y había ido descubriendo que hasta las personas más viejas eran menores que él, y que había terminado por ser el único sobreviviente de los legendarios retratos de grupo de su generación. Cuando se dio cuenta de sus primeros olvidos, apeló a un recurso que le había oído a uno de sus maestros en la escuela de medicina. El que no tiene memoria se hace una de papel. Sin embargo, fue una ilusión efímera, pues había llegado al extremo de olvidar lo que quería decir las notas recordatorias que se metía en los bolsillos. Recorría la casa buscando los lentes que tenía puestos. Volvía a darle vueltas a la llave después de haber cerrado las puertas. Y perdía el hilo de la lectura porque olvidaba las premisas de los argumentos o la filiación de los personajes. Pero lo que más le inquietaba era la desconfianza que tenía en su propia razón. Poco a poco, en un naufragio ineluctable, sentía que iba perdiendo el sentido de la justicia. Por pura experiencia, aunque sin fundamento científico, el doctor Juvenal Urbino sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenían un olor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez. Lo percibía en los cadáveres abiertos en canal, en la mesa de disección, lo reconocía hasta en los pacientes que mejor disimulaban la edad y en el sudor de su propia ropa y en la respiración inerme de su esposa dormida. De no ser lo que era en esencia un cristiano a la antigua. Tal vez hubiera estado de acuerdo con Jeremías de Saint-Amour en que la vejez era un estado indecente que debía impedirse a tiempo. El único consuelo aún para alguien como él, que había sido un buen hombre de cama, era la extinción lenta y piadosa del apetito venéreo, la paz sexual.
A los 81 años tenía bastante lucidez para darse cuenta de que estaba prendido a este mundo por unas hilachas tenues que podían romperse sin dolor con un simple cambio de posición durante el sueño, y si hacía lo posible para mantenerlas era por el terror de no encontrar a Dios en la oscuridad de la muerte. Fermina Daza se había ocupado de restablecer el dormitorio destruido por los bomberos y un poco antes de las 4 le hizo llevar al esposo el vaso diario de limonada con hielo picado. Y le recordó que debía vestirse para ir al entierro. El doctor Urbino tenía esa tarde 2 libros al alcance de la mano: La incógnita del hombre, de Alexis Carrel, y La historia de San Michel, de Axel Munthe. Este último no estaba todavía abierto y le pidió a Digna Pardo, la cocinera, que le llevara el cortapapeles de marfil que había olvidado en el dormitorio. Pero cuando se lo llevó, ya estaba leyendo La incógnita del hombre en la página marcada con el sobre de una carta. Le faltaban muy pocas para terminarlo. Leyó despacio, abriéndose camino a través de los meandros de una punta de dolor de cabeza que atribuyó a la media copita de brandy del brindis final. En las pausas de la lectura tomaba un sorbo de limonada o se demoraba rozando un pedazo de hielo. Tenía las medias puestas, la camisa sin el cuello postizo y los tirantes elásticos de rayas verdes colgando a los lados de la cintura. Y le molestaba la sola idea de tener que cambiarse para el entierro. Muy pronto dejó de leer, puso el libro sobre el otro y empezó a balancearse muy despacio en el mecedor de mimbre, contemplando a través de la pesadumbre las matas de guineo en el pantano del patio, el mango desplumado, las hormigas voladoras de después de la lluvia, el esplendor efímero de otra tarde de menos que se iba para siempre. Había olvidado que una vez tuvo un loro de Paramaribo al que quería como un ser humano. Cuando lo oyó de pronto, lorito real, lo oyó muy cerca, casi a su lado, y enseguida lo vio en la rama más baja del mango. «Sinvergüenza», le gritó. El loro replicó con una voz idéntica: «Más sinvergüenza serás tú, doctor». Siguió hablando con él, sin perderlo de vista, mientras se puso los botines con mucho cuidado, para no espantarlo, y metió los brazos en los tirantes, y bajó al patio, todavía enlodado, tanteando el suelo con el bastón, para no tropezar con los 3 escalones de la terraza. El loro no se movió. Estaba tan bajo que le puso el bastón para que se parara en la empuñadura de plata, como era su costumbre, pero el loro lo esquivó. Saltó a una rama contigua, un poco más alta, pero de acceso más fácil, donde estaba apoyada la escalera de la casa desde antes que vinieran los bomberos. El doctor Urbino calculó la altura y pensó que con subir 2 travesaños podía cogerlo. Subió el primero, cantando una canción de cómplice para distraer la atención del animal arisco, que repetía las palabras sin la música, pero apartándose en la rama con pasos laterales. Subió el segundo travesaño sin dificultad, agarrando de la escalera con ambas manos. Y el loro empezó a repetir la canción completa sin cambiar de lugar. Subió el tercer travesaño y el cuarto enseguida, pues había calculado mal la altura de la rama, y entonces se aferró a la escalera con la mano izquierda y trató de coger al loro con la derecha. Digna Pardo, la vieja sirvienta que venía a advertirle que se le estaba haciendo tarde para el entierro, vio de espaldas al hombre subido en la escalera y no podía creer que fuera quien era, de no haber sido por las rayas verdes de los tirantes elásticos. «Santísimo Sacramento», gritó, «se va a matar». El doctor Urbino agarró al loro por el cuello con un suspiro de triunfo. «Sai es.
pero lo soltó de inmediato porque la escalera resbaló bajo sus pies y él se quedó un instante suspendido en el aire y entonces alcanzó a darse cuenta de que se había muerto sin comunión, sin tiempo para arrepentirse de nada ni despedirse de nadie, a las 4:07 de la tarde del domingo de Pentecostés. Fermina Daza estaba en la cocina probando la sopa para la cena, cuando oyó el grito de horror de Digna Pardo y el alboroto de la servidumbre de la casa y enseguida el del vecindario. Tiró la cuchara de probar y trató de correr como pudo, con el peso invencible de su edad, gritando como una loca sin saber todavía lo que pasaba bajo las frondas del mango. Y el corazón le saltó en astillas cuando vio a su hombre tendido boca arriba en el lodo, ya muerto en vida, pero resistiéndose todavía un último minuto al coletazo final de la muerte para que ella tuviera tiempo de llegar. Alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morirse sin ella, y la miró por última vez para siempre jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise. Fue una muerte memorable, y no sin razón. Apenas terminados sus estudios de especialización en Francia, el doctor Juvenal Urbino se dio a conocer en el país por haber conjurado a tiempo, con métodos novedosos y drásticos, la última epidemia de cólera, morbo que padeció la provincia. La anterior, cuando él estaba todavía en Europa, había causado la muerte de la cuarta parte de la población urbana en menos de 3 meses, inclusive a su padre, que fue también un médico muy apreciado. Con el prestigio inmediato de una buena contribución del patrimonio familiar, fundó la Sociedad Médica, la primera y la única en las provincias del Caribe, durante muchos años, y fue su presidente vitalicio. Logró la construcción del primer acueducto, del primer sistema de alcantarillas y del mercado público cubierto que permitió sanear el pudridero de la Bahía de las Ánimas. Fue además presidente de la Academia de la Lengua y de la Academia de Historia. El patriarca latino de Jerusalén lo hizo caballero de la Orden del Santo Sepulcro por sus servicios a la Iglesia, y el gobierno de Francia le concedió la Legión de Honor en el grado de comendador. Fue un animador activo de cuantas congregaciones confesionales y cívicas existieron en la ciudad, y en especial de la Junta Patriótica formada por los ciudadanos influyentes sin intereses políticos, que presionaban a los gobiernos y al comercio local con ocurrencias progresistas demasiado audaces para la época. Entre estas, la más memorable fue el ensayo de un globo aerostático que en el vuelo inaugural llevó una carta hasta San Juan de la Ciénaga, mucho antes de que se pensara en el correo aéreo como una posibilidad racional. También fue suya la idea del centro artístico que fundó la Escuela de Bellas Artes en la misma casa donde todavía existe, y patrocinó durante muchos años los Juegos Florales de Abril. Solo él logró lo que había parecido imposible durante un siglo, la restauración del Teatro de la Comedia, convertido en galería, en galera y criadero de gallos desde la colonia. Fue la culminación de una campaña cívica espectacular que comprometió a todos los sectores de la ciudad sin excepción, en una movilización multitudinaria que muchos consideraron digna de mejor causa. Con todo, el nuevo Teatro de la Comedia se inauguró cuando todavía no tenía sillas ni lámparas y los asistentes tenían que llevar en qué sentarse y con qué alumbrarse en los intermedios. Se impuso la misma etiqueta de los grandes estrenos de Europa, que las damas aprovechaban para lucir sus trajes largos y sus abrigos de pieles en la canícula del Caribe, pero fue necesario autorizar también la entrada de los criados para que llevaran las sillas y las lámparas. Y cuántas cosas de comer se creyeran necesarias para resistir los programas interminables, algunos de los cuales se prolongó hasta la hora de la primera misa.
La temporada se abrió con una compañía francesa de ópera cuya novedad era una arpa en la orquesta y cuya gloria inolvidable era la voz inmaculada y el talento dramático de una soprano turca que cantaba descalza y con anillos de pedrerías preciosas en los dedos de los pies. A partir del primer acto, apenas si se veía el escenario y los cantantes perdieron la voz por el humo de las tantas lámparas de aceite decoroso. Pero los cronistas de la ciudad se cuidaron muy bien de borrar estos obstáculos menudos y de magnificar los memorables. Fue sin duda la iniciativa más contagiosa del doctor Urbino, pues la fiebre de la ópera contaminó hasta los sectores menores pensados de la ciudad y dio origen a toda una generación de Isoldas y Otelos, y Aidas y Sigfridos. Sin embargo, nunca se llegó a los extremos que el doctor Urbino hubiera deseado, que era ver a italianizantes y wagnerianos enfrentados a bastonazo limpio en los intermedios. El doctor Juvenal Urbino no aceptó nunca puestos oficiales, que le ofrecieron a menudo y sin condiciones, y fue un crítico encarnizado de los médicos que se valían de su prestigio profesional para escalar posiciones políticas. Aunque siempre se le tuvo por liberal y solía votar en las elecciones por los candidatos de ese partido, lo era más por tradición que por convicción, y fue tal vez el último miembro de las grandes familias que se arrodillaba en la calle cuando pasaba la carroza del arzobispo. Se definía a sí mismo como un pacifista natural, partidario de la reconciliación definitiva entre liberales y conservadores, para bien de la patria. Sin embargo, su conducta pública era tan autónoma que nadie lo tenía como suyo. Los liberales lo consideraban un godo de las cavernas, los conservadores decían que solo le faltaba ser masón, y los masones lo repudiaban como un clérigo emboscado al servicio de la Santa Sede. Sus críticos menos sangrientos pensaban que no era más que un aristócrata extasiado en las delicias de los juegos florales, mientras la nación se desangraba en una guerra civil inacabable. Solo 2 actos suyos no parecían acordes con esta imagen. El primero fue la mudanza a una casa nueva en un barrio de ricos recientes, a cambio del antiguo palacio del marqués de Casalduero, que había sido la mansión familiar durante más de un siglo. El otro fue el matrimonio con una belleza de pueblo sin nombre ni fortuna, de la cual se burlaban en secreto las señoras de apellidos largos hasta que se convencieron a la fuerza de que les daba 7 vueltas a todas por su distinción y su carácter. El doctor Urbino tuvo siempre muy en cuenta esos y muchos otros tropiezos de su imagen pública, y nadie era tan consciente como él mismo de ser el último protagonista de un apellido en extinción. Sus hijos eran 2 cabos de raza sin ningún brillo, Marco Aurelio, el varón médico como él, y como todos los primogénitos de cada generación, no había hecho nada notable, ni siquiera un hijo, pasando los 50 años. Ofelia, la única hija casada con un buen empleado de banco de Nueva Orleans, había llegado al climaterio con 3 hijas y ningún varón. Sin embargo, a pesar de que le dolía la interrupción de su sangre en el manantial de la historia, lo que más le preocupaba de la muerte al doctor Urbino era la vida solitaria de Fermina Daza sin él. En todo caso, la tragedia fue una conmoción no solo entre su gente, sino que afectó por contagio al pueblo raso, que se asomó a las calles con la ilusión de conocer, aunque fuera el resplandor de la leyenda. Se proclamaron 3 días de duelo, se puso la bandera media asta en los establecimientos públicos y las campanas de todas las iglesias doblaron sin pausa hasta que fue sellada la cripta en el mausoleo familiar. Un grupo de la Escuela de Bellas Artes hizo una mascarilla del cadáver que sirviera de molde para un busto de tamaño natural, pero se desistió del proyecto porque a nadie le pareció digna la fidelidad con que quedó plasmado el pavor del último instante. Un artista de renombre que estaba aquí por casualidad de paso para Europa pintó un lienzo gigantesco de un realismo patético en el que se veía el doctor Urbino subido en la escalera
y en el instante mortal en que extendió la mano para atrapar al loro. Lo único que contrariaba la cruda verdad de su historia era que no llevaba en el cuadro la camisa sin cuello y los tirantes de rayas verdes, sino el sombrero hongo y la levita de paño negro de un grabado de prensa de los años del cólera. Este cuadro se exhibió poco antes después de la tragedia, para que nadie se quedara sin verlo, en la vasta galería de El Alambre de Oro, una tienda de artículos importados por donde desfilaba la ciudad entera. Luego, estuvo en las paredes de cuantas instituciones públicas y privadas se creyeron en el deber de rendir tributo a la memoria del partido insigne. Y por último fue colgado con un segundo funeral en la Escuela de Bellas Artes, de donde lo sacaron muchos años después los propios estudiantes de pintura para quemarlo en la plaza de la universidad, como símbolo de una estética y unos tiempos aborrecidos. Desde su primer instante de viuda, se vio que Fermina Daza no estaba tan desvalida como lo había temido el esposo. Fue inflexible en la determinación de no permitir que se utilizara el cadáver en beneficio de ninguna causa, y lo fue inclusive con el telegrama de honores del presidente de la República, que ordenaba exponerlo en cámara ardiente en la sala de actos de la gobernación provincial. Con la misma serenidad se opuso a que fuera velado en la catedral, como se le pidió al arzobispo en persona, y solo admitió que estuviera allí durante la misa de cuerpo presente de los oficios fúnebres. Aún ante la mediación de su hijo, aturdido por tantas solicitudes diversas, Fermina Daza se mantuvo firme en su noción rural de que los muertos no pertenecen a nadie más que a la familia, y que sería velado en casa con café cerrero y almojábanas, y con la libertad de cada quien para llorarlo como quisiera. No habría el velorio tradicional de 9 noches, las puertas se cerraron después del entierro y no volvieron a abrirse sino para visitas íntimas. La casa quedó bajo el régimen de la muerte. Todo objeto de valor se había puesto a buen recaudo y en las paredes desnudas no quedaban sino las huellas de los cuadros descolgados. Las sillas propias y las prestadas por los vecinos estaban puestas contra las paredes, desde la sala hasta los dormitorios, y los espacios vacíos parecían inmensos y las voces tenían una resonancia espectral, porque los muebles grandes habían sido apartados, salvo el piano de concierto que yacía en un rincón bajo una sábana blanca. En el centro de la biblioteca, sobre el escritorio de su padre, estaba tendido sin ataúd el que fuera Juvenal Urbino de la Calle, con el último espanto petrificado en el rostro y con la capa negra y la espada de guerra de los caballeros del Santo Sepulcro. A su lado, de luto íntegro, trémula pero muy dueña de sí, Fermina Daza recibió las condolencias sin dramatismo, sin moverse apenas, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando despidió al esposo desde el pórtico diciéndole adiós con un pañuelo. No le había sido fácil recobrar ese dominio desde que oyó el grito de Digna Pardo en el patio y encontró al anciano de su vida agonizando en el lodazal. Su primera reacción fue de esperanza, porque tenía los ojos abiertos y un brillo de luz radiante que no le había visto nunca en las pupilas. Le rogó a Dios que le concediera al menos un instante para que él no se fuera sin saber cuánto lo había querido por encima de las dudas de ambos. Y sintió un apremio irresistible de empezar la vida, con él otra vez, desde el principio, para decirse todo lo que se les quedó sin decir, y volver a hacer bien cualquier cosa que hubieran hecho mal en el pasado. Pero tuvo que rendirse ante la intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en una cólera ciega contra el mundo y aún contra ella misma, y eso le infundió el dominio y el valor para enfrentarse sola a su soledad. Desde entonces no tuvo una tregua, pero se cuidó de cualquier gesto que pareciera un alarde de su dolor. El único momento de un cierto patetismo, por lo demás involuntario, fue a las 11 de la noche del domingo, cuando llevaron el ataúd episcopal todavía oloroso a zapolín de barco, con manijas de cobre y forros de seda acolchonadas,
El doctor Urbino Daza ordenó cerrarlo de inmediato, pues la casa estaba enrarecida por el vapor de tantas flores en el calor insoportable, y él creía haber percibido las primeras sombras moradas en el cuello de su padre. Una voz distraída se oyó en el silencio. A esa edad ya no está medio podrido en vida. A esa edad ya uno está medio podrido en vida. Antes que cerraran el ataúd, Fermina Daza se quitó el anillo matrimonial y se lo puso al marido muerto, y luego le cubrió la mano con la suya, como siempre lo hizo cuando lo sorprendía divagando en público. Nos veremos muy pronto, le dijo. Florentino Ariza, invisible entre la muchedumbre de notables, sintió una lanza en el costado. Fermina Daza no lo había distinguido en el tumulto de los primeros pésames, aunque nadie iba a estar más presente ni había de ser más útil que él en las urgencias de aquella noche. Fue él quien puso orden en las cocinas desbordadas para que no faltaran el café, consiguió sillas suplementarias cuando no fueron suficientes las de los vecinos y ordenó poner en el patio las coronas sobrantes cuando ya no había una más en la casa. Se ocupó de que no faltara el brandy para los invitados del doctor Lácides Olivela, que habían conocido la mala noticia en el apogeo de las bodas de plata, y se vinieron en estampida a continuar la parranda sentados en un círculo bajo del palo de mango. Fue el único que supo reaccionar a tiempo cuando el loro fugitivo apareció a medianoche en el comedor con la cabeza alzada y las alas extendidas, lo que causó un escalofrío de estupor en la casa, pues parecía una manda de penitencia. Florentino Ariza lo agarró por el cuello sin darle tiempo de gritar alguna de sus consignas insensatas y lo llevó a las caballerizas en la jaula cubierta. Así hizo todo, con tanta discreción y tal eficacia, que a nadie se le ocurrió pensar que fuera una intromisión en los asuntos ajenos, sino al contrario, una ayuda impagable en la mala hora de la casa. Era lo que parecía, un anciano servicial y serio. Tenía el cuerpo óseo y derecho, la piel parda y lampiña, los ojos ávidos detrás de los espejuelos redondos con monturas de metal blanco y un bigote romántico de puntería engomada, un poco tardío para la época. Tenía los últimos mechones de los aladares peinados hacia arriba y pegados con gomina en el centro del cráneo reluciente, como solución final a una calvicie absoluta. Su gentileza natural y sus maneras lánguidas cautivaban de inmediato, pero también se tenían como dos virtudes sospechosas en un soltero empedernido. Había gastado mucho dinero, mucho ingenio y mucha fuerza de voluntad para que no se le notaran los 76 años que había cumplido el último marzo. Y estaba convencido en la soledad de su alma de haber amado en silencio mucho más que nadie jamás en este mundo. La noche de la muerte del doctor Urbino estaba vestido como lo sorprendió la noticia, que era como estaba siempre a pesar de los calores infernales de junio, de paño oscuro con chaleco, un lazo de cinta de seda en el cuello de celuloide, un sombrero de fieltro y un paraguas de raso negro, que además le servía de bastón. Pero cuando empezó a clarear, desapareció del velorio por 2 horas y regresó fresco con los primeros soles, bien afeitado y oloroso a lociones de tocador. Se había puesto una levita de paño negro, de las que ya no se usan sino para los entierros y los oficios de Semana Santa, un cuello de pajarita con la cinta de artista en lugar de la corbata y un sombrero hongo. También llevaba el paraguas y entonces no solo por costumbre, pues estaba seguro de que iba a llover antes de las 12 y se lo hizo saber al doctor Urbino Daza por si él era posible anticipar el entierro. Lo intentaron, en efecto, porque Florentino Ariza pertenecía a una familia de navieros y él mismo era presidente de la Compañía Fluvial del Caribe, y esto permitía suponer que entendía de pronósticos atmosféricos, pero no pudieron concertar a tiempo a las autoridades civiles y militares
las corporaciones públicas y privadas, la banda de guerra y la de bellas artes y las escuelas y congregaciones religiosas que ya estaban de acuerdo para las 11, de modo que el entierro previsto como un acontecimiento histórico terminó en desbandada por el aguacero arrasador. Fueron muy pocos los que llegaron chapaleando en el lodo hasta el mausoleo de la familia, protegido por una ceiba colonial, cuya fronda continuaba por encima del muro del cementerio. Bajo esa misma fronda, pero en la parcela exterior destinada a los suicidas, los refugiados del Caribe habían sepultado la tarde anterior a Jeremías de Sandamur y a su perro junto a él, de acuerdo a su voluntad. Florentino Ariza fue uno de los pocos que llegaron hasta el final del entierro. Quedó ensopado hasta la ropa interior y llegó despavorido a su casa por el temor de contraer una pulmonía al cabo de tantos años de cuidados minuciosos y precauciones excesivas. Se hizo preparar una limonada caliente con un chorro de brandy, se la tomó en la cama con 2 tabletas de fenaspirina y sudó a mares envuelto en una manta de lana hasta que se recobró el buen clima del cuerpo. Cuando volvió al velorio se sentía con el ánimo entero. Fermina Daza había asumido de nuevo el mando de la casa, que estaba barrida y en estado de recibir, y había puesto en el altar de la biblioteca un retrato del esposo muerto pintado al pastel, con una banda de luto en el marco. A las 8 había tanta gente y el calor era tan intenso como la noche anterior, pero después del rosario alguien hizo circular la súplica de retirarse temprano para que la viuda descansara por primera vez desde la tarde del domingo. Fermina Daza despidió a la mayoría junto al altar, pero acompañó al último grupo de amigos íntimos hasta la puerta de la calle, para cerrarla ella misma como lo había hecho siempre. Se disponía a hacerlo con el último aliento cuando vio a Florentino Ariza vestido de luto en el centro de la sala, desierta. Se alegró porque hacía muchos años que lo había borrado de su vida y era la primera vez que lo veía a conciencia depurada por el olvido. Pero antes de que pudiera agradecerle la visita, él se puso el sombrero en el sitio del corazón trémulo y digno y reventó el absceso que había sido el sustento de su vida. Fermina, le dijo, he esperado esta ocasión durante más de medio siglo para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre. Fermina Daza se habría creído frente a un loco si no hubiera tenido motivos para pensar que Florentino Ariza estaba en aquel instante inspirado por la gracia del Espíritu Santo. Su impulso inmediato fue maldecirlo por la profanación de la casa cuando aún estaba caliente en la tumba el cadáver de su esposo. Pero se lo impidió la dignidad de la rabia. Lárgate, le dijo. No te dejes ver nunca más en los años que te queden de vida. Volvió a abrir por completo la puerta de la calle que había empezado a cerrar y concluyó, que espero sean muy pocos. Cuando oyó apagarse los pasos en la calle solitaria, cerró la puerta muy despacio con la tranca y los cerrojos y se enfrentó sola a su destino. Nunca hasta este momento había tenido una conciencia plena del peso y el tamaño del drama que ella misma había provocado cuando apenas tenía 18 años y que había de perseguirla hasta la muerte. Lloró por primera vez desde la tarde del desastre, sin testigos, que era su único modo de llorar. Lloró por la muerte del marido, por su soledad y su rabia, y cuando entró en el dormitorio vacío, lloró por ella misma porque muy pocas veces había dormido sola en esa cama desde que dejó de ser virgen. Todo lo que fue del esposo le atizaba el llanto. Las pantuflas de borlas, el pijama debajo de la almohada, el espacio sin él en la luna del tocador, su olor personal en su propia piel, la estremeció en pensamiento vago. La gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. No quiso ayuda de nadie para acostarse, no quiso comer nada antes de dormir. Abrumada por la pesadumbre, le rogó a Dios que le mandara la muerte esta noche durante el sueño, y con esa ilusión se acostó descalza pero vestida,
y se durmió al instante. Durmió sin saberlo, pero sabiendo que continuaba viva en el sueño, que le sobraba la mitad de la cama y que yacía de costado en la orilla izquierda, como siempre, pero que le hacía falta el contrapeso del otro cuerpo en la otra orilla. Pensando dormida, pensó que nunca más podría dormir así, y empezó a sollozar dormida, y durmió sollozando sin cambiar de posición en su orilla, hasta mucho después de que acabaron de cantar los gallos y la despertó el sol indeseable de la mañana sin él. Solo entonces se dio cuenta de que había dormido mucho sin morir, sollozando en el sueño, y que mientras dormía sollozando pensaba más en Florentino Ariza que en el esposo muerto.